Buenas tardes y bienvenidos al canal Tiempo y Cosas. Vamos a continuar con la segunda parte del tema de la glaciación en España, comentando lo que va a pasar y aventurarnos un poco qué es lo que pudiera ocurrir. Como ya comenté en el último vídeo, sí hubo una edad de hielo en España, en la que los valles pirenaicos, cordillera cantábrica, sistema central e ibérico estaban cubiertos de glaciares. Pero, ¿cómo afectaría actualmente en España una situación así? Bueno, efectos a largo plazo, si se mantienen las mismas condiciones, serían que la mitad norte de España perdería paulativamente la vegetación arbórea, es decir, los árboles, los bosques, y la meseta sur conservaría los bosques. Solo una estrecha franja costera del sureste y también del suroeste conservaría un clima apacible, digamos en términos climatológicos generales. Sabemos que la franja este tiene un clima mediterráneo, pero digamos que en estos momentos, si ocurriese este fenómeno, bajaría la temperatura, pero no sería lo suficientemente baja como para no permitir la vida. En este sentido, quiero apuntar que, por ejemplo, actualmente en Moscú, pues se vive una vida a 35 grados bajo cero. O sea que sí, la vida se transforma, los modos de entretenimiento, los hogares y las carreteras pues cambian su forma de vivir, pero se puede vivir. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse y preparar el país para ello. El país Rusia se extiende desde las regiones polares hasta las zonas subtropicales, donde la temperatura media en enero se sitúa en torno a los 15 grados. Por ejemplo, en Yakutia hay unos 470 habitantes que viven a 50 grados bajo cero, con problemas importantes como arrancar el motor cuando hace esa temperatura. Bueno, ellos tienen un sistema, un aparato que se llama Westbasta, que les sirve para calentar el motor en frío. Es un sistema de calefacción que precalienta el motor y sin el cual resulta imposible arrancar en frío. Pero bueno, se han adaptado. Es decir, tampoco se han producido accidentes graves con temperaturas bajas. En los dos últimos inviernos en Moscú cayeron las temperaturas a 20 grados bajo cero y no se produjeron accidentes bastante graves como para decir que es imposible la vida. Claro, son países que están preparados para el frío, no es como España que no está preparada para el frío extremo. Algunos me habéis preguntado en los comentarios que en qué me baso para tener esta previsión de lo que pudiera ocurrir en España. Bueno, por ejemplo, yo me baso en análisis y en estudios científicos, como por ejemplo del astrónomo finlandés Timo Niroma, que hizo el siguiente gráfico donde la curva inferior de color verde representa la actividad solar desde el año 1600 hasta el año 1820. Niroma descubrió que el patrón de variación de los ciclos solares vuelve a repetirse a partir de 1820 hasta nuestros días. Se ve en la curva verde al gran mínimo solar Maunder, época en que no se vieron manchas de sol durante 70 años. Y esto no se ha vuelto a repetir en mucho tiempo. Luego vemos que los ciclos solares 3 y 4, previos al ciclo 5 o mínimo de Dalton, ocurrido entre 1795 y 1820, condujeron a un notable enfriamiento de la Tierra, que duró hasta más allá del año 1830, casi 1850. Es decir, cuando Niroma superpuso ambas curvas, notó la notable similitud y pensó que no era nada aventurado pensar que este patrón seguiría cumpliéndose. Niroma se atrevió a proyectar el patrón hacia el futuro y comprueba que desde poco después del 2000 se había comenzado a producir un enfriamiento del planeta que se profundizaría hasta el 2030, coincidiendo con las predicciones de los astrónomos, como el americano Rhodes Fayriche y el alemán Theodoro Landscheit, asegurando que en esa época se produciría un doble mínimo solar, al que denominaban Gleichsberg, pero que se requiere rebautizar ahora como Landscheit en su honor.
Y continuando en España, digamos que en aquellos tiempos, por ejemplo en Sierra Espuña, a escasos 30 kilómetros de Murcia, se conserva una red de neveros para la producción y conservación todo el año del hielo, que después se distribuía en las ciudades y villas del Reino de Murcia. Estos pozos de nieve se construyeron durante el siglo XVII y estuvieron en producción hasta mediados del XIX, en una zona en la que actualmente nieva solamente unos días en todo el invierno, y si el año es frío, ¿eh? Están a unos 38 grados de latitud y solo a 1300 metros de altitud, junto al litoral mediterráneo. O sea, para que veáis de alguna manera que sí que supuso el pensar en aprovechar también ese tipo de climatología. Mientras el sur de España estaba así, imagínate otros países más al norte. Ya te comenté en el vídeo anterior, en lo que es Inglaterra y el norte de Europa, la congelación de los ríos en invierno llegó a ser algo tan poco fuera de lo corriente que incluso se pusieron de moda las Frost Fairs, ferias celebradas sobre el río helado. Aunque fueron muy habituales en los Países Bajos, las que más fama llegaron a adquirir fueron las celebradas sobre el Támesis a su paso por Londres. La última Frost Fair sobre el Támesis tuvo lugar en 1814 y en ella se hizo que un elefante cruzara el río, así que la capa de hielo no era precisamente delgada. Bueno, ahora pasaremos a ver las consecuencias que realmente pudiéramos notar en nuestra vida diaria, dado que ya hablamos en el programa anterior de hielo, estaba todo basado en la agricultura y en las cosechas, y bueno, pues era otro tipo de economía, pero ahora todo está muy interrelacionado, globalizado, y está todo, digamos, en función de la distribución y de la energía. Dependemos mucho de las fuentes de energía y de la distribución energética, además de las comunicaciones. Para que tengáis una idea de cómo nos afectaría, no hace falta irse muy lejos. Nos remontaremos al año 2008, os acordaréis de la huelga de transportistas que hubo en España, desde el día 9 al 15 de junio, donde comprobamos los efectos. Pues bien, os voy a leer un artículo de aquella época. Las primeras consecuencias empezaron a notarse ayer domingo cuando miles de consumidores formaron largas colas en las gasolineras y acudieron masivamente a los centros comerciales para hacer acopio de alimentos, antes de que diera comienzo esta noche de huelga indefinida. Esta afluencia ha provocado que, según informa la radio SER, algunas estaciones de servicio del centro de Madrid han colgado el cartel de "No hay gasolina" de 95. Es decir, yo recuerdo haber ido buscando gasolinera tras gasolinera hasta encontrar alguna que pudiese abastecerme. O sea que esto fueron unos días complicados y solamente fueron unos días. Algunas grandes cadenas como Carrefour, que representa casi el 20% de las ventas en España, y Eroski reconocieron la semana pasada que estaban haciendo acopio de productos para garantizar que sus estanterías no se van a quedar vacías. Bien, esto podían hacerlo entonces, pero imaginemos un escenario en el que, según vemos en estos mapas que estáis viendo, según está la distribución eléctrica y la de gas, por ejemplo, que son las dos fuentes más importantes en las que nos movemos, imaginemos un escenario en el que bajan tanto las temperaturas que hay realmente una situación en la que se cortan líneas eléctricas en el norte, y se dificulta enormemente. Los puertos pueden estar cerrados y la situación puede ser bastante caótica. No serían unos pocos días. Digamos que los sistemas de emergencia tardarían mínimo 72 horas en acudir a ciertos lugares. ¿Y en qué me baso? Pues, por ejemplo, veamos el mapa de dependencia energética. Como veréis, recibimos casi todo del exterior. Tenemos una dependencia exterior bastante abrumadora. Como veréis, nos traen petróleo de México, Estados Unidos, nos traen provisiones y petróleo de Rusia, también del Magreb, de Irak, de Irán, de Nigeria, de países del Golfo, de Arabia Saudí, de Estados Unidos, de Argelia, gasoductos. El panorama es que dependemos mucho del exterior y en unas condiciones en las que afectaría a medio mundo,
pues no sé si esos recursos llegarían en la misma medida. Quizás los países tenderían a conservar sus recursos y a acaparar reservas, con lo cual habría una gran disminución de recursos a nivel general. Por lo tanto, al final estamos llegando a lo de siempre. Nos afectaría enormemente en las condiciones de vida en función de que afectaría a una crisis económica y energética. Estamos lo de siempre. A nosotros nos afectaría más que en las condiciones climáticas, que también en una crisis económica. Como siempre, si os ha gustado, darle un like, compartirlo y suscribirse. Seguiré subiendo temas interesantes como este. Un saludo.